pues se ha conocido que se está evaluando ¿cómo se llama? El presupuesto para el año 2024, ¿verdad? Y pues partiendo de ello, ¿verdad? Pues que se van a conocer en dónde es donde se le integran más presupuesto a ciertos ministerios y dónde se reduce a otros ministerios, ¿verdad? Esto va a depender de la planificación de plan de gobierno, ¿verdad? Valga la redundancia, que tenga el presidente, ya sea en su periodo de gobierno normal o en este caso que tenemos una transición, ¿verdad? A un nuevo gobierno. Entonces, va a depender, digamos, en qué aspectos es donde se necesita más presupuesto para poder asignarlo, ¿verdad? Y algunos aspectos principales o importantes del presupuesto general de ingresos y gastos es que tiene principios, ¿verdad? Y dentro de los principios con los que cuenta es de unidad, de anualidad, de veracidad y de equilibrio. También se tiene algunas fases, ¿verdad?, que componen este presupuesto, y pues la fase principal es la fase de elaboración del anteproyecto, ¿verdad? Es aquí donde se dice, bueno, vamos a, este año lo vamos a asignar más, o le vamos a poner más atención a educación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué necesitamos para darle más atención a educación? Se le asigna más presupuesto a este y a otros ministerios que apoyan a ese ministerio, ¿verdad?, de educación, ¿sí? Por ejemplo, podemos decir Ministerio de Desarrollo Social o Ministerio de Salud, ¿verdad? Porque si el niño no cuenta con una salud básica, ¿verdad?, o con sus parámetros normales, pues no va a poder rendir en la escuela, ¿verdad? Entonces, esos aspectos, ¿verdad? Y esto es parte de esa elaboración del anteproyecto. Asimismo, luego de la elaboración, pues se pasa a la fase de aprobación del presupuesto, ¿verdad? Que es en la cual se encuentra ahora el presupuesto 2024. Posterior, pues, se lleva a la ejecución del mismo, ¿verdad? Sí, esto pues ya con líneas de acción y planes que permitan pues hacerlo, ¿verdad?, de una manera que se pueda realizar, ¿verdad? Y luego pues viene la evaluación del presupuesto, ¿verdad? Esto también se realiza dentro de ese mismo año. Sin embargo, pues ya al final, ¿verdad?, digamos como al corte, digamos, ¿verdad? Esto con la idea de decir, bueno, de ese presupuesto que se asignó a este ministerio, se ejecutó tanto, ¿verdad? Y se cumplieron tantos objetivos, ¿verdad? O tal porcentaje de objetivos, ¿sí? Y esa evaluación va a servir para volver a generar ese anteproyecto para el siguiente año, ¿verdad? Que en este caso, digamos, sería 2025, ¿verdad? Y decir, bueno, entonces, si del presupuesto del 100% que se asignó, se ejecutó el 90% y se cumplieron los 100% de objetivos, entonces el siguiente año, pues, vamos a asignar el 90%, por decirles algo, ¿verdad? Y esperamos cumplir nuevamente el 100% de los objetivos para ese año. Y así se va realizando de una manera cíclica, ¿verdad? Otro de los aspectos importantes del presupuesto son los ingresos, ¿verdad? Mismos que se obtienen por medio de aspectos tributarios, ¿verdad? Como es el pago de los impuestos, que nosotros pues ya sabemos, ¿verdad?, que mes con mes se realiza el pago del IVA o ISR, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos, ¿verdad?, forman parte de esos ingresos que sustentan los presupuestos que nosotros que el gobierno, mejor dicho, va a ejecutar durante el siguiente año. También ingresos no tributarios, ¿verdad?, como el pago de tasas, de multas, derechos, etcétera, ¿verdad? Y pues capital y donaciones, ¿verdad?, que pueda tener el gobierno central, ¿sí? También el otro de los aspectos importantes son los gastos, ¿sí? Dentro de esos gastos pues se toman gastos de funcionamiento y gastos de inversión, cada uno de los ministerios, ¿verdad? Podemos decir de que
es toda toda la parte operativa, ¿verdad, compañeros? En donde entran salarios, entran insumos para insumos o equipo de computación, por ejemplo, ¿verdad? Y pues todos estos aspectos son los que conforman toda la parte de funcionamiento de un ministerio, de un gobierno como tal, ¿verdad? O de la nación en general. Y los gastos de inversión, ¿verdad? Los que se van a generar para proyectos. También tenemos aspectos como la política cambiaria, ¿verdad? Y la respecto a monedas duras, ¿verdad? O divisas, ¿sí? Y hablamos de monedas duras o divisas, ¿verdad? Monedas extranjeras, monedas duras como el dólar, como el euro, la libra esterlina, ¿verdad? Y estas mismas divisas son las que, pues, de alguna manera van a ingresar al país por conceptos de exportación, por conceptos de aportaciones de los migrantes a sus familiares en el país, ¿verdad? También, pues, esta política cambiaria es el régimen, ¿verdad? Cambiario que es en conjunto, es un conjunto de reglas e instituciones que rigen la forma en que se determina el tipo de cambio, ¿sí? Algunos instrumentos de la política fiscal, ¿verdad? Es el tipo de cambio, ¿verdad? El cual se puede determinar por medio de dos sistemas cambiarios, ¿sí? Uno es el régimen fijo, ¿verdad? En el cual, pues, el Estado determina el tipo de cambio, ¿sí? Y el otro de los medios o sistemas cambiarios mediante el cual se puede determinar el tipo de cambio es el régimen flexible. Y este se basa en aspectos de oferta y demanda, ¿verdad? Esto para determinar el tipo de cambio, ¿verdad? Y aquí pues no se tiene una intervención del Estado, ¿verdad? Entonces, tenemos información que para el año 2021, por ejemplo, el promedio del tipo de cambio, ¿verdad? Era de por $1, pues se tenían que dar 7.81 quetzales, ¿verdad? Y en la compra, pues 7.60, esto con información industrial, ¿verdad? Y pues nosotros sabemos que esto pues varía, ¿verdad? Día con día. Sí, y tiene, pues también depende de factores como internacionales, ¿verdad? Por ejemplo, si se desata una guerra en Medio Oriente, pues este tipo de cambio va a cambiar, ¿verdad? Debido a que incrementa el valor del precio del barril de petróleo, ¿verdad? Y hay tipos de cambio, y varían los tipos de cambio, ¿verdad? Tenemos lo que es la política crediticia, ¿verdad? Que son medidas y directrices que permiten determinar el destino de los recursos financieros dirigidos a agentes económicos en créditos, ¿verdad? Esto también busca, de alguna manera, pues inducir, ¿verdad?, el desarrollo en sectores prioritarios y estratégicos. Algunos instrumentos de la política crediticia, ¿verdad? Esta política está directamente relacionada con la política monetaria, ¿sí? Entonces ahí es donde se hace un match, ¿verdad? Que permite, pues, llevar a cabo a través de la política monetaria la política crediticia también. También otro de los instrumentos son las tasas de interés blanda, es decir, la tasa de interés baja, ¿verdad? Y los periodos de gracia, ¿sí? Esto puede que sabemos nosotros, ¿verdad?, que esos periodos de gracia son cuando se compra el crédito, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, o se tiene esa oportunidad de que se dice, bueno, cómprelo ahora y empieza a pagar hasta dentro de 2 meses, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esos periodos de gracia son de los que se habla acá, ¿verdad? También hablamos de política de deuda pública, ¿verdad? Esta pues está conformada por lineamientos tendientes al tratamiento de la suma de obligaciones en el país con respecto de otros, ¿verdad? Y acá hablamos específicamente de dos aspectos importantes, ¿verdad? Y que suenan mucho siempre, ¿verdad? Y pues, cada vez que hablamos o hay algún debate presidencial, por ejemplo, ¿verdad? Les dicen, ¿ustedes cómo pretende
subsanar esos aspectos de deuda pública interna y deuda pública externa, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son importantes, ¿verdad? Deuda pública interna y deuda pública externa. Y algunos instrumentos de la política de deuda pública, tenemos el endeudamiento, ¿verdad? Este pues permite al Estado obtener recursos financieros, ¿verdad? Y esto lo realizan a través de hacer gestiones diversas de común acuerdo entre gobierno y entidad acreedora, ¿sí? Entonces esto lo pudimos observar más claramente cuando fue en el año 2020, ¿verdad? En el tiempo de la pandemia, pues que se daban que el gobierno pues realizaba, ¿cómo se llama esto? Préstamos, ¿verdad? Para atender la emergencia, ¿verdad? Para atender la pandemia. Entonces, lo que hacía era de que se pedía dinero a cambio de bonos del tesoro, ¿verdad? Del tesoro de Guatemala. Entonces, de alguna manera se iban acrecentando esos recursos financieros, ¿verdad? Que permitían, pues, atender esa emergencia, ¿verdad? De igual manera se hace cuando hay alguna emergencia por un desastre natural, por ejemplo, ¿verdad? Y el Estado no cuenta con esos recursos de inmediatos, entonces recurre a realizar un préstamo, ¿verdad? Y claro, para ello debe haber un procedimiento, ¿verdad? Entonces, no lo pueden hacer solamente así, sino que por emergencias o por pandemias o situaciones así, deben de declarar un estado de calamidad, por ejemplo, ¿verdad? Para que esto lo puedan realizar de una manera inmediata, ¿verdad? Esos préstamos. Entonces, bien, siempre dentro del endeudamiento, pues se dice que en la última década la deuda general ha crecido, ¿verdad? La deuda interna creció 300% y la deuda externa aumentó en 85%. ¿Verdad? Tenemos información que para el año 2012 la deuda interna ya era mayor a 47,000 millones, ¿verdad? De quetzales. Y la deuda externa ya era mayor también a 6,300 millones de dólares, ¿sí? Entonces, aquí ya podemos ver que para esos años ya era, digamos, hace 10 años, 11 años, pues ya ese dato era alarmante, ¿verdad? Podemos imaginarnos ahora cómo ha acrecentado esa deuda, ¿verdad? Tenemos información aquí, ¿verdad? De que en la última década creció un 300%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y la deuda externa aumentó el 85%, ¿verdad? Entonces ahí ya podemos tener alguna luz, ¿verdad, compañeros? También otro de los aspectos, ¿verdad? Dentro de este marco, ¿verdad? Que hemos venido hablando de los recursos financieros, es el sistema financiero regulado. Y dentro de él, pues tenemos algunas principales leyes financieras de Guatemala, ¿verdad? Entonces, dentro de ellas hablamos del decreto 67/2001, ¿verdad? Que es la ley contra el lavado de dinero y otros activos. También hablamos de la ley de libre negociación de divisas, ¿sí? De la ley orgánica del Banco de Guatemala. También vemos aquí la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Otra ley, ¿verdad? Que es la ley de actividad asegurada, la ley general de cooperativas, ¿sí? Entonces, pues necesito, ¿verdad? Que en una hoja electrónica ustedes hagan una matriz en donde en una columna coloquen cada una de estas leyes, ¿verdad? Y en la otra columna, a la par, puedan colocar, digamos, cuál es el objetivo o finalidad de cada una, ¿verdad? Entonces, si le pueden tomar una captura de esto y pues que lo realicen ustedes ya directamente en su casa, ¿verdad? Como parte de su, su momento de estudio o de repaso, ¿verdad, compañeros?
Entonces lo voy a dejar ahí en el chat, ¿verdad? Lo que tendrían que realizar, ¿verdad? Con estas leyes que les pongo en pantalla. Eso nada más como para que ustedes puedan tener, digamos, ese conocimiento de cuál es el objetivo o la finalidad de cada una de estas leyes, ¿verdad? Y pues para su acervo también cultural, ¿verdad? Y compañeros, no tiene ningún valor de zona, ¿verdad? Pero sí para su conocimiento, ¿verdad? Bien, entonces, aquí hemos finalizado la unidad número 3, ¿verdad? De recursos financieros, ¿verdad? Una unidad algo extensa, ¿verdad? Y vamos a iniciar ahora con aspectos, ¿verdad? Con la siguiente unidad, ¿verdad? En la cual pues vemos ya todos esos aspectos de los recursos naturales, ¿verdad? Y su vinculación con la actividad económica. ¿Verdad? Y pues dentro de esa unidad vamos a ver algunos, digamos, temas que redundan alrededor de los recursos naturales, ¿verdad? Tendremos definiciones, alguna clasificación de los recursos naturales, renovables y no renovables. También dentro de los recursos naturales renovables vamos a ver esa subclasificación, ¿verdad? De, por ejemplo, lo que es edáfico, el hídrico, el forestal, los hidrobiológicos, ¿verdad? Todo ese tipo de recursos que de alguna manera van a aportar, ¿verdad? O vincularse con la economía, ¿verdad? También dentro de los recursos no renovables tendremos todo lo que son los minerales e hidrocarburos y todos aquellos factores que inciden en el aprovechamiento de los recursos naturales. Entonces, iniciando aquí, ahora vemos algunos aspectos generales respecto a los recursos naturales en Guatemala. ¿Sí? Guatemala, pues, es un país septentrional, moralismo centroamericano, el cual se encuentra ubicado al sur del Trópico de Cáncer, en la franja tropical, ¿verdad? Y ya vemos acá las coordenadas, ¿verdad? Que se pueden, mediante las cuales pues, se puede encontrar el país directamente, ¿verdad? Entre los paralelos de 12 grados, ¿sí? 12 grados y 30 segundos a 18 grados al norte, ¿verdad? Entonces, es una como nomenclatura, ¿verdad? Pues que se utiliza en la navegación, por ejemplo, ¿verdad? O en la aviación, ¿verdad? Y que permite, pues, dar con un objetivo, ¿verdad? En este caso, el objetivo es el país, ¿verdad? También, pues, nos dice que la superficie territorial del país es de 108.889 kilómetros cuadrados. A veces lo preguntan en los exámenes, ¿verdad, compañeros? La superficie territorial es, ya sea que les den tres opciones, ¿verdad? O que les pidan como pregunta directa que ustedes lo coloquen, ¿verdad? Entonces, recuérdense bien, ¿verdad? 108.889 kilómetros cuadrados, ¿sí? Si no le colocan ese kilómetros cuadrados, se lo ponen mal, aunque tengan bueno el dato, el número, ¿verdad? Bien, entonces también Guatemala está localizado entre dos de las principales placas o fallas geológicas del continente americano. Una es la placa del Caribe y la otra es la placa de Cocos, ubicada en el Océano Pacífico, y que pertenece a lo que se conoce como el Cinturón del Fuego del Pacífico. ¿Verdad? Creo que este dato ya lo han escuchado ustedes muchas veces o varias veces, ¿verdad? En las cuales pues se dice que Guatemala pertenece a ese cinturón de fuego, ¿verdad? Que va por casi toda la parte pacífica, ¿verdad? Podemos decir que Hawái, ¿verdad? También es parte de ese cinturón de fuego del Pacífico, ¿verdad?
y todos los países pues que tienen cadena montañosa, ¿verdad? Del lado del Pacífico, ¿verdad? También pues se dice que Guatemala, ¿verdad? Tiene alguna situación que lo define como un territorio con alta actividad sísmica y volcánica, y que ha definido tanto las características de su relieve como los materiales geológicos que componen sus suelos, ¿verdad? Entonces, derivado siempre, ¿verdad?, de que Guatemala se encuentra entre la placa del Caribe y la placa de Cocos, ¿verdad?, y que pertenece a ese cinturón de fuego del Pacífico, es que Guatemala también cuenta con una gran variedad de montañas y volcanes, ¿verdad? Lo cual pues hace que el suelo, ¿verdad?, que se ubica en las cercanías, ¿verdad?, de las montañas y los volcanes del país, pues sea fértil, ¿verdad? Y esto pues de alguna manera también permite que se pueda cultivar casi que cualquier tipo de alimento, ¿verdad? Y que el suelo se pueda explotar de alguna manera que se vuelve hasta sobreexplotación en algún punto, ¿verdad? Entonces, esas son características que hacen que Guatemala sea rico en ese tipo de aspectos, ¿verdad? También de acuerdo a las características empleadas para identificar la diversidad de hábitats y ecorregiones, Guatemala posee 9 biomas, ¿sí? También dentro de estas se encuentra el paisaje bioclimático o áreas bióticas entre flora y fauna. Guatemala también posee 14 zonas de vida, ¿verdad? Esto de acuerdo a la caracterización que realiza la Holdridge, ¿verdad? La caracterización Holdridge, ¿verdad?, realizada por el INAV y el YARNA de la URL, ¿sí? Esto pues con información del Instituto de Agricultura y Recursos Naturales, ¿verdad?, del mar. Algunas de las definiciones y clasificación de los recursos naturales, ¿verdad?, es que los recursos naturales constituyen una característica especial de recursos económicos. Son elementos de la naturaleza que el hombre puede aprovechar para satisfacer necesidades, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, y desde el punto de vista económico, ¿verdad?, desde lo económico decimos que los recursos naturales están considerados dentro del factor de producción tierra, ¿verdad? Y pueden ser definidos como los elementos de la naturaleza que pueden incorporarse a la economía, ¿verdad? Tiene características como que puede extenderse o incrementarse. Entonces, de todos ellos podemos hacer uso, ¿verdad? De todos estos recursos naturales se puede hacer uso siempre y cuando pues lo hagamos sin perder de vista el enfoque del modelo económico del desarrollo sostenible, ¿verdad? También pues incorporados a la economía, ¿verdad? En el panorama, de verdad, que si nosotros hacemos uso de un árbol que al cortarle una sola rama a ese árbol, ¿verdad?, esa rama se convierte en materia prima, ¿verdad? Perdón, compañeros, quedando algo molesto de la garganta, pero ahí vamos, ¿verdad? Entonces, digamos, al convertir esa rama ya en materia prima, ¿verdad?, pues esta la podemos nosotros utilizar para los diferentes fines o diferentes objetivos que tengamos eh, con esta materia, ¿verdad?, con esta materia prima. Pero si nosotros vamos a lo que hemos aprendido en nuestro curso de socioeconomía, por ejemplo, ¿verdad?, en donde ahí vemos la diferencia entre materia bruta y la materia prima, ¿verdad? Y si a esta rama que nosotros tenemos como materia prima ya le ponemos un precio o le damos un valor, esta viene y se convierte en un bien económico, ¿verdad?
Entonces es ahí donde entra esa vinculación, ¿verdad, compañeros? Por otro lado, pues tenemos aspectos como la oferta actual, ¿verdad? En donde la oferta actual de los recursos naturales es esa posibilidad que se tiene de explotarlos de una manera económica y que está determinada por el conocimiento que se tenga de los recursos mismos, ¿sí? Como consecuencia de los estudios de inventario y de evaluación, ¿verdad? Y con ello, pues, la tecnología que se pueda aplicar a ellos para su explotación. Por otro lado, tenemos la oferta potencial. Esta está determinada por un conocimiento muy general, ¿verdad? Sobre la existencia de los recursos, ¿sí? Pero su explotación o incorporación, digamos, ya a la parte económica, ¿verdad? O al volverlos un bien económico, ya se encuentra determinada por la demanda y la disponibilidad de recursos humanos y de capital, ¿verdad? Aquí podemos hablar, por ejemplo, de si nosotros tenemos una empresa, ¿verdad? De que produce pallets, por ejemplo, ¿verdad? Pallets que sirven para llevar cargas, para transportar diferente tipo de cargas, ¿verdad, compañeros? Entonces, para nosotros poder fabricar esas pallets, necesitamos, ¿verdad?, de materia prima, ¿verdad? ¿Y cuál sería nuestra materia prima? Y la madera de pino, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, para contar con esa materia prima, pues nosotros vamos a tener cierta demanda de esa madera, ¿verdad? Entonces va a venir otra empresa, ¿sí? Que va a suplir esa demanda que nosotros tenemos a través de sembrar, ¿verdad? Los pinos que van a ser destinados para la empresa que va a producir pallets, ¿verdad? Entonces es ahí en donde se tiene esa oferta potencial que va a derivar de la demanda, ¿verdad? De la cual hablamos acá y de la disponibilidad de recursos humanos y de capital que se tenga, ¿verdad? Para poder suplir esas necesidades. Bueno, asimismo, pues tenemos la clasificación de recursos naturales, ¿verdad? Que por su formación y durabilidad, ¿verdad? Decimos que en la economía los recursos naturales suelen hacer una distinción entre recursos renovables y recursos no renovables. Esas serían las dos grandes clasificaciones, ¿verdad? Los recursos naturales, renovables y no renovables. Entonces, dentro de los recursos renovables, ya tenemos que son todos aquellos, ¿verdad? En los que en un periodo corto de tiempo aumentan en cantidad o se renuevan, ¿sí? Por lo tanto, si en su utilización se tienen en cuenta las limitaciones de su capacidad reproductiva, los recursos renovables pueden ser utilizados indefinidamente, ¿sí? Bueno, ahora, en su contraparte, ¿verdad? Los recursos no renovables. Y son todos aquellos, ¿verdad?, que desaparecen a medida que son utilizados, ¿sí? Su regeneración por medio de procesos biológicos implica miles o millones de años, ¿verdad? Y su extracción conlleva o los lleva al agotamiento. Y vemos ya en imagen, ¿verdad?, que hablamos, ¿verdad?, de recursos no renovables como el petróleo, por ejemplo, ¿sí? La energía eléctrica, ¿verdad? Pues todas esas tuberías que se llevan a los materiales derivados del petróleo también, los minerales, ¿verdad? Y las piedras preciosas que puedan extraerse del entorno. Y dentro de los recursos no renovables, pues decimos que se encuentran esos hidrocarburos o combustibles fósiles, ¿verdad? Hidrocarburos o combustibles fósiles.
¿verdad? Como el petróleo, el gas natural, el carbón mineral, ¿verdad? Y que estos pues incluyen además los minerales, ¿verdad? Les comentaba yo, minerales metálicos y no metálicos, y que puedan extraerse del subsuelo y de las montañas, ¿verdad? Del ente o panorama natural. También las piedras preciosas, sí, ya que estos pueden ser extraídos una sola vez. Entonces ahora tenemos la clasificación de recursos naturales de acuerdo a su formación y durabilidad. En ellos pues tenemos en la cúspide, ¿verdad? Digamos, todo lo general, ¿verdad? Que son los recursos naturales, donde deriva su clasificación de renovables y no renovables. Y en ellos pues vamos a ir viendo, ¿verdad? Que dentro de los renovables tenemos lo que son los suelos, el agua, los recursos pesqueros. También tenemos recursos forestales, ¿verdad? Y la biodiversidad, ¿verdad? Animales y plantas. Y dentro del aspecto de no renovables, pues todos los que hemos venido hablando, ¿verdad? Petróleo, carbón mineral, gas natural o hidrocarburos como general, y lo que son los minerales metálicos y no metálicos. Esto también lo encuentran ustedes en su hoja de subtemas, ¿verdad? De esta unidad, de la unidad 4. Dentro de los recursos renovables, pues se dice que son aquellos que con las prácticas adecuadas de conservación y uso racional pueden aprovecharse permanentemente, ¿verdad? Les daba el ejemplo yo de la empresa que fabrica pallets, ¿verdad? Que necesita materia prima, madera de pino, ¿verdad? Que es lo más común que utilicen para la fabricación de estos materiales, ¿verdad? O de estas tarimas. Y pues lo que hacen es ese cultivo, ¿verdad? Ese sembrar esos pinos, ¿verdad? Que van a destinarse para la fabricación de este producto final. Entonces, por lo general, representan una cantidad fija en un momento dado, ¿verdad? Lo que es renovado mediante la ocurrencia de un ciclo natural, ¿verdad? El agua, el suelo, la atmósfera, ¿sí? O bien su reproducción biológica, ¿verdad? A través hablamos aquí de productos agrícolas, de animales, de los recursos hidrobiológicos, ¿verdad? Los forestales, entre otros, ¿sí? Vemos ahora los principales recursos naturales renovables, ¿verdad? Hablábamos ya de el recurso edáfico, ¿verdad? Que es específicamente el suelo. También hablamos de recursos hidrobiológicos, como que son todos aquellos cuerpos de agua, ¿verdad? Con los que se cuenta para poder, para los distintos fines, ¿verdad? Y explotarlos de esa manera que sea eh, responsable, ¿verdad? Para poder hacerlo de una manera permanente. También tenemos los recursos hidrobiológicos, ¿verdad? Que no son más que todos esos recursos que se obtienen derivados de la pesca. O recursos forestales también, ¿verdad? Que pues son todos los bosques con los que se cuenta, ¿verdad? En un entorno natural, ¿sí? Y la biodiversidad, ¿verdad? Con la que cuenta el país, ¿verdad? Que hablamos ahí ya de todas las especies, específicamente de animales y de vegetales, ¿verdad? Hablamos ya directamente ahora de cada uno de estos, ¿verdad? Recursos de los que hablamos acá, ¿verdad? Esos principales recursos renovables, ¿sí? Entonces ahora
Ya específicamente hablamos del recurso edáfico, conocido también como el suelo, ¿verdad? Este constituye una capa arable, ¿verdad? Que sirve de sostén y fuente de nutrientes de las plantas. Es el resultado de un proceso geológico desarrollado a través de millones de años, ¿sí? Y que pues de alguna manera deriva también de erupciones volcánicas, ¿verdad? Cambios de temperatura, la erosión de los suelos causada por viento o agua, también de mareas, ¿verdad? De aspectos como la glaciación, ¿verdad? Los glaciares, que sabemos, ¿verdad? Que en alguna etapa de la historia del mundo, ¿verdad? De la historia de la Tierra, pues estuvo cubierta de hielo, ¿verdad? La era de hielo, ¿sí? Y también aspectos, ¿verdad? Que dan paso o resultado a el recurso edáfico es la acción del ser humano, para las plantas y los animales. Vemos acá, en relación al origen de los en Guatemala, sumado a la actividad geológica, la actividad volcánica del país ha definido las características de materiales geológicos, identificados con dos tipos de rocas parentales. Uno de los tipos es las rocas parentales sedimentarias, ¿verdad? Las cuales pues ocupan el 68% del área del país, ¿sí? Que tiene predominio en el área de Petén, ¿sí? Y estas sedimentarias, pues, como su nombre lo dice, ¿verdad? Son sedimentos que se van acumulando y que derivado de las presiones, ¿verdad? De esa acumulación, presiones y los cambios de temperatura y la participación también del viento, el agua, etcétera, pues se van consolidando en una roca, ¿verdad? Asimismo, tenemos otra de las rocas parentales que se conocen como ígneas y metamórficas, las cuales en conjunto representan el 32% del territorio y que tienen predominancia en departamentos como la meseta central, donde hablamos de Chimaltenango, Zacatepeques y Guatemala, ¿sí? Entonces, pues, vemos ahí, ¿verdad? Que en la parte sur del suelo, conocida, pero en la parte sur del país, ¿verdad? Que nosotros pues conocemos como la costa, ¿verdad? La costa sur, o que también se le dice el puerto, ¿verdad? Pues se encuentra pues sobre la franja costera y boca costa. ¿Alguien quería comentar algo? Creo que se le activó su micrófono, Miriam. Bueno, entonces vemos que esto se encuentra pues en la, digamos, toda esta parte sur, ¿verdad? Sobre la franja costera o boca costa, ¿verdad? Los suelos pues se han desarrollado material fluvio volcánico, ¿verdad? Esa combinación del material que arrastran las lluvias, ¿verdad? Y todo lo que expulsan los volcanes, ¿verdad? Hablamos ahí de los volcanes activos de Guatemala, ¿verdad? El Pacaya, el volcán de fuego y el volcán Santiaguito, ¿verdad? Que de alguna manera estos al hacer erupción, pues llevan esos materiales, ¿verdad? Los esparcen por toda la parte de la costa sur, ¿sí? Y que pues después, cuando llueve, pues esos sedimentos los va arrastrando la lluvia hasta llevarlos a estas áreas, ¿verdad? Y pues gran parte de ello tiene influencia en que son áreas que son demasiado fértiles, ¿verdad? Debido a que cuentan con esa gran cantidad de
¿cómo se llama?, de minerales y de nutrientes que permiten, ¿verdad?, el cultivo de diferentes especies de alimentos, ¿verdad?, o de productos que van a servir para el comercio, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues hablamos de específicamente ingenios, ¿verdad?, que se encuentran en la parte, en la costa sur del país, ¿verdad? Y que nosotros vemos que ha tenido un gran desarrollo, ¿verdad? Este sector de la economía, pero que deriva de estos aspectos, ¿verdad? De esa combinación del material fluvio volcánico, ¿verdad?, que permite que estos suelos en la costa sur sean fértiles. Tenemos acá una pequeña tarea de investigación, ¿verdad? No sé si le pudieran tomar captura ahí, por favor, compañeros. ¿Verdad? Que no consiste más que en caracterizar la taxonomía o clasificación de los suelos, ¿sí? Dar a cada una de esta clasificación las características de cada tipo de suelo e identificar, según el mapa, a qué región o departamento pertenecen, ¿verdad? También, pues, identificar en un cuadro el porcentaje del territorio nacional, perdón, por cada tipo de suelo, ¿verdad? Y dar ejemplos. ¿Verdad? Pues vamos a aperturar un espacio ahí en Classroom para que ustedes lo puedan subir, ¿verdad? Y el siguiente fin de semana sería la fecha límite. Sobre cada tipo de suelo, ¿verdad, licenciado? Así es. Entonces, por ejemplo, en la región geográfica, específicamente en donde se ubican los ingenios, por ejemplo, ¿verdad? Se cuenta con un tipo de suelo de tal tipo, ¿verdad? Y este suelo cuenta con estas y estas características, ¿verdad? Eso es lo que básicamente se pide que hagan, ¿verdad? Lo pueden trabajar por regiones, ¿verdad? Quizás sea un poco más sencillo, ¿verdad? En donde, pues, digamos, en la región sur se tiene este tipo de suelo y este tipo de suelo tiene estas características, ¿verdad? Y licenciado, los tipos de suelos se encuentran en las hojas de su tema que nos compartió, ¿verdad? Porque ahorita solo estoy viendo que vimos un tipo de suelo ahorita, que es Sí, el edáfico. ajá, el edáfico son básicamente todos los suelos, ¿verdad? Y dentro de los recursos edáficos, pues vamos a encontrar ya esa clasificación o taxonomía, ¿verdad?, de los suelos, ¿sí? Entonces, lo pueden encontrar ya sea en su hoja de subtemas o bien, pues, investigarlo directamente de alguna fuente bibliográfica, ¿verdad? Para ir complementando esos aspectos, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora hablemos de la taxonomía, ¿verdad?, o clasificación por grupo de los suelos. De acuerdo con la primera aproximación al mapa de clasificaciones taxonómica, ¿verdad?, los suelos de Guatemala, pues el país se identifican al menos 7 de los 12 órdenes que componen la taxonomía de suelos, ¿verdad? Esto, pues, con información, ¿verdad?, obtenida del informe ambiental del Estado de Guatemala, ¿sí?, realizada por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en el 2009. Acá, pues, tenemos algunas de las clasificaciones, ¿verdad?, que se encuentran en Guatemala. Tenemos lo que son los suelos entisoles, ¿sí?, los suelos ultisoles, los suelos alfisoles, los andisoles, inceptisoles, molisoles y vertisoles. Por ahí, pues, esta es una situación que evidencia, ¿verdad?, la alta variabilidad en los suelos en todo el territorio nacional. Adelante.
Leslie. Licenciado, esos son los tipos de suelos que debemos investigar. Así es. Ya les di Gracias. el chivo ahí. No se los quería decir, pero eso serían, ¿verdad? Entonces, con base en esto, pues ya ustedes pueden, digamos, realizar esa investigación más a detalle, ¿verdad? Eso es bueno que me estén poniendo atención ustedes, si no, después nos va mal en el examen. Entonces, con base en esto, pues ya ustedes, incluso aquí ya tienen el porcentaje, ¿verdad?, al cual pertenece cada uno de esa clasificación, ¿verdad?, en el territorio nacional. Ya solo va a depender de ustedes que investiguen cuáles son esas características, ¿verdad?, o cualidades que tiene cada uno de esos tipos de suelo, ¿verdad? Y que pues ya lo planteen ustedes en una matriz, ¿verdad?, en donde puedan ir colocando, digamos, tipos de suelo, ¿verdad? Todo lo que son altisoles hasta vertisoles. En la siguiente columna, el porcentaje del territorio que pertenece, la región al que pertenece, por ejemplo, ¿verdad? Y las características o cualidades, ¿verdad? Y pues ahí en una simple hoja lo pueden ustedes trabajar, ¿verdad? Bien. Entonces, dentro de los aspectos de capacidad de uso de los suelos de Guatemala, ¿verdad?, como resultado de las diversas características de formación, ya sea de material original, relieve y posición, las tierras presentan distintas aptitudes para uso de fines agronómicos y forestales, ¿verdad? Estas permitiendo, pues, así las diversas actividades productivas, ¿verdad? Por ejemplo, pues ya tenemos cultivos con y sin limitaciones, ¿verdad? Los cultivos no arables, ¿sí? O los cultivos no agrícolas. También tenemos aspectos como tierras para la protección y o la conservación de agrodiversidad, ¿sí? Esas tierras para protección, hablamos directamente de esas zonas, ¿verdad?, que están en reserva, ¿sí? Y que permiten, pues, llevar a cabo la captación de agua, por ejemplo, ¿verdad? O la proliferación de fauna endémica, ¿sí? Y también la flora que pertenece a ciertas regiones, ¿verdad? Ahí podría Y que no entrar, sea de alguna manera... perdón, licenciado. Ajá, Ahí podría entrar adelante. como una reserva el biotopo de Cobán. Así es. Así es. El biotopo del Quetzal, ¿verdad? También, pues, toda la parte esta de la... Ay, se me fue la palabra ahorita, de las minas, ¿verdad? La cadena esta de la... Se me fue la palabra ustedes. Pero toda la parte esta de la cadena montañosa de las minas, ¿verdad? También es una reserva, ¿verdad? Puesto que ahí se encuentran, digamos, animales, fauna y flora que no se puede encontrar en otras partes de Guatemala y del mundo, ¿verdad? Entonces, son, digamos, aspectos muy específicos, ¿verdad?, en donde pues se tiene esa conservación de agrodiversidad, ¿verdad? Gracias por el comentario, Carlos. También pues tenemos que de acuerdo con ello, se puede decir que los suelos en nuestro país, en función del lugar geográfico donde se localizan y el contenido de materia orgánica, ¿verdad?, la cantidad de mezcla de minerales y otros elementos que lo conforman, poseen diferentes aptitudes de producción, y lo cual pues se conoce como vocación del suelo, la cual se expresa como una disposición natural para producir o asimilar con mayor facilidad determinados usos o destinos, ¿sí? En Guatemala, de conformidad con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura,
la FAO, se dice que el 26% del suelo es de vocación agrícola y el 70% del suelo posee vocación forestal, ¿sí? Sin embargo, pues, se ha evidenciado que se utiliza al revés, ¿verdad? Entonces, el suelo únicamente se utiliza un 26% para, por darle un dato, ¿verdad? Un 26% para la siembra de árboles, ¿verdad? Y el resto, pues, se cultiva, ¿verdad? Y esto, pues, es lo que deriva en la sobreexplotación del suelo, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, hay aspectos en los que se hace cultivos por alternabilidad, ¿verdad? En donde, pues, digamos, se tiene una manzana de tierra, por ejemplo, ¿verdad? Se divide en 4 y en el primer cuadrante, pues, se va a cultivar o se va a utilizar el suelo durante este año. El siguiente año, en el siguiente cuadrante, ¿verdad? Y se deja descansar el primero. Y así, ¿verdad? El tercer año, en el tercer cuadrante, se deja descansar estos dos. Y así, hasta completar el ciclo, ¿verdad? Y volver a iniciar. ¿Esto para qué? Se vuelva a regenerar, vuelva a obtener esos nutrientes, ¿verdad? Que permiten volver a tener ese ciclo de una manera adecuada. Ahora, de alguna manera, esto también, pues, conlleva, ¿verdad? Que no seamos un país productor para la exportación, sino para el autoconsumo, ¿verdad? Porque son sistemas de cultivos, pues, que afectan, ¿verdad? Bueno, entonces también dentro de la cobertura y uso de suelos de Guatemala, de acuerdo con el Censo Nacional Agropecuario realizado en 2003 y la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2007, el espacio territorial guatemalteco muestra los siguientes usos de tierra. Se estima alrededor del 28% de uso de tierra correspondiente a cultivos o temporales. ¿Sí? También un 34.4% destinado a pastos y un 17% a cultivos permanentes y semipermanentes. Y pues la producción de la superficie dedicada a bosques ocupa el 16%, ¿verdad? Se recuerdan que hablamos que el 70% del suelo en Guatemala pues es de vocación forestal, ¿verdad? Y vemos que únicamente el 16% es destinado a esto, ¿verdad? Por lo que el restante pues se va a distribuir en esos diferentes tipos de usos de la tierra, ¿verdad? Y pues que de alguna manera hace que sea insuficiente o no se cuente con esas características de suelo que permita pues la producción agrícola, ¿verdad? Adecuada. Bueno, vemos ahora también que en el mapa, ¿verdad? Que vamos a mostrar o vamos a tener en la siguiente diapositiva, se muestra una superficie ocupada por estas categorías de cobertura y uso de la tierra. En términos generales se observa que la producción agrícola y agropecuaria y pecuaria, perdón, ocupa un 46% del territorio nacional, en donde pues sobresalen cultivos anuales, ¿verdad? Con un 28.6%, ¿sí? Además esa cobertura de pastos, 24%, y 16% destinada a bosques, ¿verdad? Entre otros factores que inciden en la degradación del bosque es el avance de la frontera agrícola. Y la frontera agrícola no es más que la zona de división entre las tierras ocupadas con cultivos o cría de ganado y la tierra que aún se mantiene como área natural intacta. Ese concepto anótenlo por favor o tómenle captura, ¿verdad? Para que lo puedan tener presente.
Bien. Entonces vemos ahora ese mapa del cual se hablaba, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad? Cómo la cobertura y el uso en porcentaje, ¿verdad? De cada uno de estos tipos de suelo, ¿verdad? En los cuales pues tenemos arbustos, tenemos áreas agrícolas heterogéneas, ¿verdad? También con un mayor porcentaje, el bosque latifoliado, ¿sí? Y pues todos esos aspectos, ¿verdad? En sabanas pues tenemos un 0%, ¿sí? O pues tal vez no es que no exista, ¿sí? Sino que es tan bajo el porcentaje que no es descriptible, ¿verdad? El crecimiento poblacional. La necesidad de aumentar los rendimientos a costa del incremento de la superficie destinada para obtención de alimentos, ¿sí? Y el desgaste de suelos, también la producción agrícola de la región avanza cada vez más hacia las áreas naturales, ¿sí? A este fenómeno se le llama expansión o avance de la frontera agrícola. En donde pues vemos nosotros en la imagen, ¿verdad? Que en esa comparación del año 1950 con el año 2016, ¿verdad? Esa frontera agrícola pues se disminuyó en gran proporción, ¿verdad? Vemos que en 1950 pues se contaba con una gran cantidad de bosques en Guatemala. Y para el año 2016 pues esa cantidad de bosques se disminuyó en gran parte, ¿verdad? Ahora, si hiciéramos la comparación 2016-2023, pues creo que se verían ya solo puntitos verdes, ¿verdad? En donde pues se ha utilizado o sobreexplotado los suelos y acrecentado esa frontera agrícola, ¿verdad? Entonces, siempre dentro de lo que es la expansión o avance de la frontera agrícola, ¿verdad? En algunos países se busca ampliar esa frontera agrícola. Y se ve esto como un aspecto positivo, ¿verdad? Puesto que se trata de zonas áridas, ¿sí? O bien son zonas desérticas en las cuales, pues, no se realiza ningún tipo de producción, ¿verdad? Y se están utilizando, ¿verdad? Se están utilizando para producir, ¿sí? Pero en Guatemala el avance de la frontera agrícola está generalmente asociado a la deforestación, ¿sí? Con ello, pues podemos observar la siembra de palma africana, lo que trae consigo procesos de erosión del suelo, ¿verdad? La salinización también del suelo, y con ello, pues la pérdida de la fertilidad de los suelos, ¿sí? Que deriva también en degradación del medio ambiente y pérdida de la biodiversidad, ¿verdad? Entonces podemos observar en las imágenes, ¿verdad? Que la tala inmoderada de árboles, ¿verdad? Que esta zona va a ser utilizada posiblemente para la siembra de palma africana, ¿verdad? Del monocultivo. O bien, pues, vemos aquí de una manera más directa, ¿verdad? Esos árboles, miren, el ancho casi del tamaño de la persona, ¿verdad? Entonces, son árboles que no son jóvenes, sino que son árboles que ya tienen varias décadas de existir, ¿verdad? Y que fueron talados simplemente para crear, ¿verdad? O para sembrar monocultivo o meter ganado o cualquier otro tipo de actividad económica que degrada suelos
aumenta la salinización de suelos y que deriva en pérdida de la fertilidad, ¿verdad? Y que tiene consecuencias en el medio ambiente, ¿verdad? Dentro del sector, el sector agropecuario, ¿verdad? También tiene importancia estratégica en el proceso de desarrollo económico y social de Guatemala, puesto que su producción es fundamental en la actividad económica nacional, ¿sí? Y esto derivado o debido a que es la principal fuente para el abastecimiento de alimentos de los hogares urbanos y rurales. Hablábamos, ¿verdad?, de que el sector agropecuario en Guatemala es principalmente para el autoconsumo. Entonces, también se obtienen materias primas, ¿verdad?, para la agroindustria, ¿verdad?, que es una de las mayores fuentes de empleo, ¿verdad?, además de ser generadora de divisas, ¿verdad?, y esas divisas que proceden de la agroexportación, ¿verdad?, esos productos que de alguna manera son exportables a otros países, ¿verdad? Y que pues derivado de ese comercio internacional pues van a ingresar al país de esas divisas, ¿verdad? Entonces, en términos de la participación, de su participación, digamos, dentro del índice del Producto Interno Bruto, el sector agropecuario en Guatemala no atraviesa por el mejor momento, ¿verdad? Eso pues ya tiene muchas décadas de estar así, ¿verdad? Pues aunque en cifras absolutas aparentemente ha crecido, en términos relativos, su participación porcentual dentro de la economía nacional ha disminuido en los últimos años. Podemos observar acá que pues este cuadro ahora nos dice que es el Producto Interno Bruto total y Producto Interno Bruto agrícola. En el periodo de análisis de 2001 a 2013, ¿verdad?, y las cifras están expresadas en millones de quetzales de cada año y porcentajes. Entonces, como hemos visto, ¿verdad?, que para analizar un cuadro de esta naturaleza, pues vamos a tomar el primer año y lo comparamos con el último. Y luego pues ya hacemos el análisis interno, ¿verdad? En donde pues para el 2001 dice que tenemos un Producto Interno Bruto total de 146,000 quetzales, ¿verdad?, millones de quetzales, perdón, ¿sí? Y para el año 2013 pues esto incrementó, ¿verdad?, con 421,872 millones de quetzales, ¿verdad? Y pues de alguna manera esto pues dice que hay un aumento, ¿verdad?, en el índice de Producto Interno Bruto. También para el Producto Interno Bruto agrícola, esas cifras aumentaron, ¿verdad?, conforme estos años, ¿verdad?, de 2001 a 2013. Pero si podemos ver, ¿verdad?, decíamos anteriormente, ¿verdad?, que eso es relativo, ¿verdad?, que en términos relativos su participación porcentual, ¿verdad?, ha disminuido en los últimos años. Acá vemos, ¿verdad?, cómo es esa participación porcentual del año 2001 con un casi 14% de participación, pasó al año 2013 con 10.4%, ¿verdad? Entonces, es ahí en donde pues se observa, ¿verdad?, esa relatividad, ¿verdad?, entre los índices, ¿sí? Y pues esto puede derivarse tal vez de que no se extendió, digamos, el área de cultivo, sino que se concentró en algunas zonas, ¿verdad? Y por eso es de que ha disminuido ese porcentaje de participación, por ejemplo. Bien. También vemos este cuadro, ¿verdad?, donde pues tenemos algunos principales productos de exportación, ¿verdad? Y dentro de ellos, pues, vemos que tenemos sectores como el sector de artículos de vestuario, por ejemplo,
¿verdad? Tenemos productos primarios, ¿verdad? También tenemos algunas piedras y metales preciosos, ¿verdad? Que de alguna manera son explotadas en Guatemala y se exportan, ¿sí? También grasas y aceites comestibles derivados de palma africana, ¿verdad? Líquidas, bebidas líquidas, alcohólicas y vinagres, ¿verdad? Aquí podemos hacer mención de todos esos productos que se exportan, ¿verdad? Que son bebidas alcohólicas o alcoholes, por ejemplo, ¿verdad? Que son derivados u obtenidos de la caña de azúcar, por ejemplo, ¿verdad? También se obtiene alcohol del elote, ¿sí? En donde, pues, de alguna manera, al procesarlo, ¿verdad? Pues esto se destila y se extraen esos azúcares que al fermentarse, pues, se convierten en alcoholes, ¿verdad? Y que con el paso del tiempo, esos alcoholes también pueden llegar a convertirse en vinagres, ¿sí? Esos, pues, se exportan también, ¿verdad? Y forman parte de todos esos productos de exportación que hace Guatemala hacia otros países, ¿verdad? Vemos aquí también, ¿verdad? Que exportamos petróleo, ¿verdad? Si ustedes, pues, también han visto las noticias en los últimos días, en las últimas 2 semanas, principalmente, ¿verdad? Se ha hablado de la renovación del contrato que se va a tener entre Guatemala y esta corporación que se llama Perenco, ¿verdad? Por otros 50 años de concesión de los campos de explotación de petróleo y sus derivados que sirven para exportarse, ¿verdad? Y gran parte también sirve para la producción de asfalto, ¿verdad? El asfalto, pues, que utilizan para, pues, recapear las vías principales del país. También el caucho, ¿verdad? Caucho natural o hule, ¿verdad? Que en gran parte se cosecha en la costa sur de Guatemala, ¿verdad? Y pues que se exporta a otros países para la producción de diferentes productos, ¿verdad? Que después los importamos nosotros para nuestras necesidades. Entonces, siempre dentro del tema de la producción interna y exportaciones, la producción del sector primario, ¿verdad? Se destina a 2 mercados, ¿sí? El mercado interno, en donde, pues, se llevan aspectos principales como el abastecimiento de alimentos y materias primas para el sector industrial, ¿sí? Y el otro de los mercados principales hacia los cuales se exportan esos productos es el mercado externo, ¿verdad? En los cuales, pues, se toman en cuenta productos agroexportables, ¿verdad? Con un 27% en promedio en los últimos 5 años, ¿verdad? Y este porcentaje está compuesto por productos tradicionales como azúcar, café, caucho natural, hule, entre otros. Y su comercialización en el exterior, pues, genera divisas, ¿verdad? Y mantiene para el país una posición superavitaria, ¿verdad? Superavitaria, pues hablamos ahí del superávit, ¿verdad? En los cuales, pues, los compañeros que son contadores, pues, me podrán dar fe, ¿verdad? De que se tiene, digamos, al final de un año contable, ¿verdad? Nuestro estado de resultados, ¿verdad? En cuales, pues, tenemos una ganancia o una pérdida, ¿verdad? Si tenemos, digamos, más de lo que se invirtió, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos un superávit. Y si tenemos por debajo de eso, pues es un déficit, ¿verdad? Entonces, este tipo de exportaciones mantiene al país en una posición de superávit, ¿verdad? Puesto que exportamos más de lo que importamos, ¿verdad? También hay alguna incidencia en el empleo, ¿verdad?
Y la medición del empleo en la actividad agropecuaria tiene complicaciones derivadas, ¿verdad? Por un lado, de las características de las unidades de producción en lo que respecta al uso principalmente de la mano de obra familiar. Y por otro lado, la naturaleza estacional de la actividad agropecuaria. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos, la ENEI, ¿sí? En el año 2013, pues se dice que el mercado laboral guatemalteco sigue teniendo predominancia rural y agrícola, ¿verdad? Ya que de la PEA, ¿verdad?, de la población económicamente activa, estimada en 6.2 millones de personas, el 31% de estas, pues, sea casi 2 millones de personas, depende del sector agrícola, ¿verdad? Entonces, siguiéndole en orden de importancia, vendría el sector comercio con un 28.6 y por último un sector industria con un 11.4% de participación, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que Guatemala no es más que un país que tiene predominancia rural y agrícola, ¿verdad? Y que pues la economía se basa en todo ese sector agrícola, ¿verdad? En todo el sector agrícola y agropecuario. Vemos también aspectos, ¿verdad?, que derivan de ¿verdad?, como es la destrucción del suelo, en donde pues se tiene la degradación o destrucción del suelo, ¿verdad? Está en función de la pérdida de las calidades químico-orgánicas que el suelo posee, ¿verdad? Hablábamos de ese aspecto, ¿verdad?, en el que si se sobreproduce en un área determinada del suelo, lo que vamos a hacer es degradarlo, ¿verdad? Y degradarlo en cuanto a sus calidades químicas orgánicas, ¿verdad? Y con ello pues va a derivar también en la pérdida de esos nutrientes, ¿verdad? Y de la capacidad de producción que tenga esta área de suelo, ¿verdad? Entonces el suelo puede ser destruido por varias causas. Una de las más frecuentes es la destrucción de bosques y cobertura vegetal. También las prácticas agrícolas inadecuadas. La manera en la que comúnmente se destruye el suelo es por medio de la erosión, ¿verdad? Fenómeno que puede ser de origen natural o con intervención del ser humano y que tiene repercusiones sociales, ¿verdad? Vemos ahí algunos aspectos, ¿verdad?, de la erosión del suelo, ¿verdad? Ya sea que se erosione por medio del aire, del agua, del paso de animales, ¿verdad?, de la intervención de la mano del hombre, ¿sí? Y pues vamos a ver ese aspecto de erosión ahora, en donde pues nos dice que la erosión es el desprendimiento, remoción o arrastre de partículas del suelo, ocurridas ya sea por factores como el agua, el viento, la nieve, o la acción del ser humano y de los animales. La erosión también consiste en la fuga, la traslación, ¿verdad?, o traslación o transporte de esa capa útil de la Tierra, ¿verdad?, hacia otro lugar o espacio no determinado, ¿verdad? Esto puede llevarse a cabo por la acción del agua, el aire, los animales y el ser humano, ¿verdad? Hablamos hace unas diapositivas atrás en la que pues todos esos sedimentos, ¿verdad?, en los que hablábamos, ¿verdad?, al llover, ¿verdad?, y la acción del agua pues se los lleva, ¿verdad?, hacia otras regiones de la costa sur, en donde pues se da esos aspectos de traslación o transporte de la capa útil de la Tierra, ¿verdad?, hacia otro espacio, ¿verdad? El viento también es un factor importante, ¿verdad?, en cuanto a la erosión del suelo. Se dice que en Guatemala el 25% de tierras del país, que representa poco más de 27,000 kilómetros cuadrados, está siendo sobreutilizado,
Por ahí pues se evidencia el avance de la frontera agrícola, ¿verdad? Esto implica ciertas modificaciones, ¿verdad? Como lo que hemos venido hablando en las últimas diapositivas, ¿verdad? De que y al pasar esto, ¿verdad? O al llevarse a cabo esto, pues se modifica un ecosistema, ¿verdad? Su exposición a la erosión y consecuentemente la degradación de las mismas, ¿verdad? Entonces la erosión es el inicio de una cadena de complicaciones ambientales, ¿verdad? ¿Y qué complicaciones podemos hablar ahí? ¿Verdad? El empobrecimiento de la tierra, contaminación de fuentes de agua con desechos sólidos, ¿verdad? Hablamos ahí, ¿verdad? Algunos ejemplos como lo que son el lago de Amatitlán, el lago de Atitlán, ¿verdad? En los cuales pues vemos que cuando hay lluvias fuertes pues se generan esos ríos, ¿verdad? Que llevan con su paso pues toda esa basura que se encuentra en los lados del río, de las cuencas, ¿verdad? Y que las lleva a desembocar a estos lagos, ¿verdad? Al agua de Amatitlán, agua Atitlán, ¿sí? Y que contaminan esos ecosistemas, ¿verdad? También vemos que el asolvamiento, ¿verdad? Que es sesgar o tupir con alguna cosa o un conducto, ¿verdad? Donde pues se tapan, digamos, esos cauces de ríos y con ello pues disminuye también la capacidad de filtración hacia el manto freático, ¿verdad? También con ello vemos aspectos como la construcción de esos proyectos inmobiliarios, ¿verdad? En donde pues ahora vemos que son más frecuentes las inundaciones en la ciudad capital, ¿verdad? Derivado de que ha incrementado la construcción de proyectos inmobiliarios que de alguna manera van a pues tener consecuencias, ¿verdad? En el sistema de alcantarillado, de drenaje de la ciudad, ¿verdad? Y que ya son insuficientes, ¿verdad? O que ya no cuentan con las capacidades para atender, digamos, las necesidades de la población de la ciudad capital, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, también vemos que la erosión se encuentra relacionada con el patrón de precipitación, ¿verdad? En cuanto a precipitación, hablamos de lo que son las lluvias específicamente, ¿sí? También a las características del suelo, a la topografía o su inclinación y la cobertura vegetal. ¿Verdad? Estas mismas características se relacionan con la capacidad de uso de la tierra, la cual al ser rebasada aumenta el riesgo de erosión. Otro de los factores es la erosión hídrica, que es causada por el agua y que se da o se lleva a cabo principalmente en terrenos con pendientes, ¿verdad? Con pendientes inclinadas, ¿verdad? Que tienen poca o ninguna cobertura vegetal. O bien que de alguna manera tampoco se les ha tenido, digamos, el cuidado, ¿verdad? De poder implementar alguna medida de conservación de estos suelos, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad? Algunos ejemplos como cuando también, ¿verdad? Volvemos a ese aspecto de la lluvia, ¿verdad? Cuando llueve mucho, hay saturación de suelos y esa saturación de suelos deriva en algún deslave o un derrumbe, ¿verdad? Y puesto que esto no tiene, digamos, estas laderas muchas veces no tienen esa cubierta vegetal que a través de sus raíces pueda, digamos, como conformar esa estructura que sostiene, ¿verdad? Esta ladera, ¿verdad? Otro tipo de erosión es la erosión eólica. Y cuando hablamos de eólico, ¿verdad? Hacemos específicamente mención a lo que es causado por el viento, ¿verdad? Entonces, en cuanto a lo que es el viento, ¿verdad? La velocidad y la fuerza de estos vientos sobre la Tierra provoca que el suelo superficial, que es más liviano, se levante y se transporte hacia otros lugares, ¿verdad? Pues vemos ahí, hemos visto, digamos, en algunas noticias, ¿verdad? Que se
forman algunos remolinos, ¿verdad? Y que levantan todo el polvo que se encuentra en el área, ¿verdad? Entonces, estos suelos, ¿verdad? Que son polvo, son suelos más livianos, ¿verdad? Son levantados y transportados hacia otro lugar, ¿verdad? En donde pues se deja nada más una capa compacta, ¿verdad? Que es menos fértil, ¿verdad? Puesto que todos esos nutrientes ya han sido erosionados por el viento. Esto pues se lleva a cabo principalmente en zonas con poca precipitación, ¿verdad? Zonas áridas, en terrenos planos, sin cobertura vegetal, ¿verdad? También otro tipo de erosión es la erosión mecánica, que es provocada por los animales, ¿verdad? Específicamente o especialmente cuando se realiza el sobrepastoreo, ¿sí? En suelos utilizados en actividades para agricultura. El ser humano también erosiona el suelo, ¿verdad? Esto pues se da cuando se tienen, digamos, asentamientos humanos en áreas de vocación agrícola y que reducen la disponibilidad de tierras para el desarrollo de cultivos, ¿verdad? Entonces, esto pues de alguna manera se va a traducir en presión demográfica sobre el suelo. Y vemos ahí en las imágenes, ¿verdad? Cuando hay pastoreo y sobrepastoreo, ¿verdad? Que también provoca esa erosión mecánica. Déjenme ver una cosa, compañeros. Bien, entonces en cuanto a las prácticas de conservación de suelos, se dice que estas consisten en la aplicación de mecanismos para conservar y perpetuar ese aprovechamiento del suelo, ¿verdad? Contra la erosión. Pueden dividirse en culturales y agronómicas y prácticas mecánicas. ¿Verdad? Algunas de estas prácticas de conservación del suelo, ¿verdad? En cuanto a prácticas culturales y agronómicas, ¿verdad? Pues se dice que se tiene la rotación de cultivos, ¿verdad? De lo que yo les hablaba hace unos momentos, ¿verdad? En los cuales, pues, si esto implica sembrar de una manera alternada, ¿verdad? El uso del suelo, ¿verdad? En una temporada se siembra en un área, mientras otra descansa, ¿verdad? Y así consecutivamente, ¿verdad? Lo podemos observar en las imágenes, ¿sí? Entonces, durante un año se utiliza un cuadrante, ¿sí? El siguiente año, el otro cuadrante, y este que fue utilizado el año anterior descansa, y así, ¿verdad? Hasta completar los ciclos, permitiendo pues que estos suelos se vayan regenerando, ¿verdad? Vayan obteniendo nuevamente esos nutrientes, ¿verdad? Que por acumulación del viento, por el agua, etcétera, van a ir incrementando esos nutrientes que permiten pues el cultivo de suelos, ¿verdad? También dentro de las prácticas de conservación de suelos se tiene el uso de abonos orgánicos, ¿verdad? Que utilizarlo significa aplicar desechos orgánicos o compost, ¿verdad? Principalmente derivadas, ¿verdad? De materias vegetales en descomposición, ¿sí? Ya que los químicos, ¿verdad? Que también conocemos como plaguicidas, herbicidas, etcétera, pues contribuyen a la destrucción de este suelo, ¿verdad? Matando nutrientes orgánicos del medio. Pues se tienen ahí, digamos, algunos ejemplos, ¿verdad? De lo que son los tipos de abonos orgánicos, ¿verdad? En los cuales se tienen la lombricomposta, ¿verdad? La composta, la bokashi, biol, el abono verde y el estiércol, ¿verdad? Entonces, todos estos van a contribuir de diferente manera a la conservación de los suelos, ¿sí? También dentro de estas prácticas, ¿verdad? De conservación del suelo se tiene las siembras en contorno o trazo de curvas de nivel. Esto pues consiste principalmente en crear surcos circulares o sinuosos, ¿verdad?
sinuosos significa una S, ¿verdad? Esos van dándole esa forma de una S, ¿verdad? A esos cultivos, ¿verdad? Y que facilitan la irrigación de más área de tierra con menos agua. Pero la permeabilidad que adquiere la tierra prolonga en el tiempo y en espacio la humedad. Ahora podemos ver en las imágenes cómo es que esto se va dando. Y aquí una forma más clara, ¿verdad? Esto ya es específicamente en Guatemala, en la parte de las Verapazas, ¿verdad? Donde hay cultivos de café, de cardamomo, entre otros productos que lo realizan así en las laderas de las montañas y que los van realizando de una forma sinuosa, lo cual permite cultivarlos de una mejor manera, aprovechando los recursos y evitando así también la erosión del suelo. Otra de las prácticas es el uso de estas barreras vivas o cortinas rompevientos, ¿verdad? Que pues como podemos observar en la imagen, pues lo que hace es de que se cuenta, digamos, o se realiza una siembra, ¿verdad? De árboles, ¿verdad? Entre más grandes y más pequeños, que van a cumplir la función de cortar la fuerza del viento, ¿verdad? ¿Sí? Y al cortar la fuerza del viento, pues van a permitir que los cultivos que están en menor tamaño, pues no sean afectados por eso, ¿verdad? Y tampoco los suelos sean erosionados. ¿Verdad? Aquí podemos observar que las barreras vivas o cortinas rompevientos las conforman las siembras de material vegetativo que tienen el propósito de detener la erosión del suelo. ¿Sí? Entre las principales especies que se pueden utilizar se encuentra el isote, la oreja de burro, el té de limón, el zacatún. Por ahí también se utilizan barreras muertas, las cuales se construyen de piedra, ripio y o ladrillo, ¿verdad? Algunas prácticas mecánicas que se llevan a cabo para la conservación de los suelos y de los cultivos también, pues, se tienen que, estas derivan en que tienen un mayor costo, ¿verdad? Son más onerosas o son muy caras, ¿verdad? Y que las anteriores son más caras que las anteriores, ¿verdad? Pero son indispensables para conservar el suelo. Algunas de estas consisten en la utilización de tecnología, ¿verdad? Apropiada para la siembra, el mantenimiento y cosecha de cultivos, ¿verdad? Tal como la construcción de canales de desviación, terrazas de banco, ¿verdad? Las acequias de ladera, ¿sí? Entonces podemos observar, ¿verdad? Que en las imágenes, ¿verdad? Se dan algunos ejemplos de esto, ¿verdad? Donde pues se van cultivando, digamos, como en terrazas, pues ahí se crea, digamos, una barrera, ¿verdad? De rocas que van a evitar que se vayan formando zanjones o se vayan formando estas zanjas o fosas grandes, ¿verdad? Derivadas de la erosión del suelo por los vientos y el agua. Entonces, si gustan, compañeros, tomemos unos 10 minutos de receso, ¿verdad? Y pues regresamos a las 25, 9:25, ¿verdad? Y continuamos ahí con los temas. Gracias, licenciado. Gracias, Nos vemos en un momento. Bueno, Gracias, Nick. con gusto.